Un gusto poder estar de nuevo aquí ante ustedes, amigos y amigas, por la invitación que nos hace Pedro, los colegas del Congreso, diputada, y sobre todo todos ustedes, líderes, lideresas del gran pacto histórico, de las organizaciones sociales, o quienes vinieron también, de pronto por ahí vieron alguna publicación en redes sociales. Y me place mucho estar acá porque hoy damos la instalación a uno de varios, que tienen que ser varios, comités promotores por el sí. Ayer lo estuvo haciendo el presidente Petro en Soledad Atlántico, al lado de Barranquilla. Lo hemos venido haciendo en Bogotá, los que somos de Bogotá, en todas las localidades, pero por toda Colombia, los congresistas del Pacto Histórico ya estamos promoviendo, y de comunes como Sandra, ya estamos promoviendo la conformación de los comités por el sí, que por ahora son comités informales, porque nuestro papel en este momento es motivar, empezar a hacer pedagogía, como responder estas preguntas que hasta ahora las conocimos esta semana, pero sobre todo el encontrarnos para organizarnos de cara a algo que ya empezó, que es la campaña 2026. Y yo quiero, antes de responder la pregunta, más bien responder de qué se trata esto, la consulta popular. Que es lo primero que tenemos que enfatizar. Las preguntas no las vamos a aprender. Yo creo que ya todos ustedes ya las conocen, las 12 preguntas. Y es más que esas preguntas son tan sencillas, puro sentido común. Tan sentido común que ahora los congresistas están diciendo, no, pero mejor debatámoslas en el Congreso. Lo que nos hundieron de manera mezquina, descarada, esos 8 senadores de la Comisión Séptima, ahora que vieron que el enano se está creciendo, que estamos organizándonos, que empieza la campaña 2026, que la gente está respondiendo, cuando se dan cuenta que cometieron el error por pretender hundir el gobierno del cambio, por pretender hundir las reformas sociales de manera descarada y abrupta, hoy se dan cuenta que se les está devolviendo, porque la gente no es boba, porque la gente no es tonta, porque la gente sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo. Ellos, con intención de hundir al presidente Petro, con intención de hundir a este gobierno, llevan el país al fracaso y lo hacen de manera premeditada para ellos catapultarse electoralmente en 2026. Y la gente no es tonta, la gente no es boba. Hunden tal vez una de las reformas más bonitas, que es la reforma laboral. Con esta consulta popular, lo que estamos haciendo es revivir, resucitar, ya que estamos después de Semana Santa, esa reforma laboral que ellos hundieron y crucificaron en menos de 3 horas en la Comisión Séptima. Yo estaba ahí, Edward también, Sandra también llegó, Pedrito estaba en la Plaza de Bolívar. Estuvimos ahí 3 horas, les bastó a esos bellacos, HPs de honorables parlamentarios. Tal vez el presidente Petro se quedó corto ayer. Tan delicados. A mí sí no me indigna que me digan HP. ¿Sabe qué sí me indigna a mí? ¿Qué nos indigna a nosotras? Nos indigna que nos hundan las reformas de la gente. Nos indigna que no quieran recuperar las horas nocturnas para la gente porque el día no se acaba a las 10 de la noche. Nos indigna que le hayan quitado las horas extras, los dominicales y los festivos. Eso sí nos indigna. Nos indigna que no le den derechos a los trabajadores campesinos, que gracias a esta reforma recuperaríamos algo de lo que se les ha quitado y negado por décadas. ¿Qué abuelo, qué abuela de nosotros, y Boyacá sí tiene de qué hablar para el país, tiene pensión hoy en día? De los campesinos y campesinas que levantaron este país. ¿Qué campesino, abuelo o abuela, padre o madre tiene pensión? Pues esta reforma o esta consulta popular la retoma en su punto 12. Eso sí nos indigna a nosotros. Sí nos indigna que no le puedan generar un contrato laboral a los estudiantes del SENA, que les sirva también de primer empleo, se les reconozca sus derechos. Se nos indigna que nos usen una y otra vez con los contratos de prestación de servicios para presionarnos en campañas electorales,
para que nos hagan mendigar cada año cuando se nos acaba. Y nos obligan a trabajar enero, febrero, marzo, sin contrato. Pero como la necesidad tiene cara de perro, ahí estamos trabajando gratis para que nos renueven el contrato de prestación de servicios. Y la reforma laboral y esta consulta trata sobre eso, para generar condiciones laborales sostenibles, duraderas, estables, porque un buen trabajador pago con sus derechos recuperados no solamente dignifica a la persona, a la familia, sino que estimula la economía. ¿Cuántas mentiras nos han dicho y no las hemos creído a veces? Ellos han generado una sociedad tan desigual que nos hemos acostumbrado. Y nos han dicho que tener trabajadores mejores pagos va a generar más desempleo. Eso nos la pasan diciendo. Que subir los salarios de los trabajadores va a generar inflación. Esa es la narrativa neoliberal durante los últimos 40 años, diputada. Que es que si subimos los salarios, a un empresario se le va a aumentar los costos laborales y por lo que podría estar pagando 2 trabajadores, ahora tiene que pagar 1 y por eso echa al otro. Falso de toda falsedad y no nos vamos a dejar engañar. Y la economía no es una receta que se puede aplicar sin consideración crítica. La economía no es una ciencia pura como la física o la química. La economía se parece más a la medicina, mi estimado médico Edward, que es nuestro médico de la Cámara de Representantes del Pacto Histórico, nuestro doctor. Porque en el Pacto Histórico lo que hay es gente preparada como ustedes y que cada vez pedimos vía libre para que nos dejen trabajar en el gobierno, ¿cierto? Y me da culpa porque todavía este gobierno no atiende ese reclamo de la gente. La economía es como la medicina, Edward. Sí, hay algunos patrones, pero hay que interpretar. Y tal vez una misma enfermedad, un diagnóstico que se dé en una persona o un diagnóstico que se puede repetir en varias personas no significa el mismo tratamiento o no médico. Eso depende del cuerpo, depende del estado de la enfermedad. Y esa es la economía. Y este gobierno se ha atrevido a emplear un modelo económico diferente al neoliberalismo. Y ese es el spoiler, uno de los mensajes de esta charla. La consulta popular no solamente trata de revivir la reforma laboral, la lucha por las reformas sociales y entre esas la reforma laboral es la disputa por el modelo mismo de la economía a nivel internacional. Pretendo hacerme explicar. Este gobierno ha adelantado políticas económicas que son de ejemplo para el mundo. El Fondo Monetario Internacional, que no es petrista ni castrochavista. ¿Ahora qué van a decir? El Banco Mundial, que no es seguidor de Fidel Castro ni de Hugo Chávez. La OCDE, que para nada es comunista. Se la pasan diciendo que Colombia es de los países con mejor comportamiento económico de Latinoamérica y de la OCDE. Que la posibilidad de crecimiento del país en este año que vamos a superar alrededor 2% va a estar por el promedio de Latinoamérica, posiblemente creciendo más que el promedio europeo. Y lo estamos haciendo con políticas diferentes. Este gobierno le ha aumentado el salario más del 20% a los trabajadores y trabajadoras. Salario real, cuando tú le quitas la inflación, no el salario nominal, no solo el porcentaje, sino la capacidad adquisitiva real del trabajador. Y aumentando el salario, querido Pedro, hemos generado indicadores de reducción del desempleo como hace rato, hace 20 años no se generaba, amigos y amigas. En octubre del año pasado el desempleo llegó en Colombia a 8.2%. No se había generado un desempleo tan bajo hace 20 años. El desempleo de enero, febrero y marzo alrededor del 10, que sigue siendo alto. Un desempleo estructural es más bajo que los últimos 10 años. Llegando a cifras por debajo de la época de la pandemia. Pero lo estamos haciendo generándole mayor capacidad adquisitiva al trabajador. Y de eso trata este tipo de consulta popular y de reforma laboral. Ellos nos han hecho creer que el trabajo es otra mercancía más.
Por eso hablan del mercado laboral. Nosotros no hablamos de mercado laboral, hablamos de derechos laborales. Porque el trabajador no es un carro, no es una casa, no es un paquete de papas. Tú no puedes comprar al trabajador como compras una mesa. Nos lo han hecho creer. Pero la dignidad no se compra. Y aumentando el salario, generando mejores condiciones laborales para los trabajadores. ¿Qué significa eso en keynesianismo? Perdónenme la palabrota académica, pero ni siquiera es de izquierda. No es marxista. Es puro keynesianismo, diputada. Cuando un trabajador tiene mayor estabilidad laboral, que es lo que pretende esta reforma y esta consulta, cuando es mejor pago, cuando se le aumenta su productividad, es decir, generamos condiciones, por ejemplo, como mejor educación, ese trabajador con mayor capacidad adquisitiva, y ustedes lo saben, ¿qué hace? Consume más, compre más o ahorra. Se toma una poke, sí, ese no es el mensaje, el consejo más prudente, pero consume más. Trabajadores mejores pagos con mayor capacidad adquisitiva estimulan la demanda agregada, es decir, tenemos una sociedad que está consumiendo más, comprando más. Al haber más consumo y más ventas, más compras que hay, más ventas por parte del empresariado. Si el empresario vende más porque hay más compradores, hay más demanda, pues va a generar más puestos de trabajo, va a generar mejor inversión. Y el que tiene una tienda de pronto va a abrir la tienda o compra más productos. Eso es un círculo virtuoso de la economía. Mayor demanda, mayores ventas, más producción. Esa es la filosofía detrás de esto. Nosotros no nos lo estamos inventando acá, esto no es sacado de los cabellos, no es por joder. Y traigo el ejemplo en la economía porque puede que este gobierno tenga muchos errores y vacíos en muchos aspectos, pero en la economía ha sido un gobierno que ha sido absolutamente prudente con la economía, cambiando la matriz productiva. Estamos rompiendo los techos del turismo extranjero que llega en Colombia. El país se está enamorando, el mundo entero está enamorándose de Colombia, el país de la belleza, qué orgullo. Y ellos critican que por qué abrimos embajadas, que por qué vamos a esos estándares, colocamos unos grandes edificios promocionando Colombia, en Japón, en Suiza. Claro, es que el que no promociona no vende. Capitalismo puro. Y ahora sí nos lo critican. Ya hay más turismo, más de 6 millones de turistas, visitantes no residentes el año pasado, generando más divisas que la propia venta de carbón. Miren, es tan prudente este gobierno con la economía que hasta toma medidas impopulistas, como por ejemplo haber quitado el subsidio a la gasolina, que nos ha costado, que nos ha dolido a la clase media, claro. Pero era una medida responsable por parte del presidente, porque teníamos que sacar esos 30 billones de pesos que estaba pagando el gobierno nacional para subsidiar la gasolina, y al liberar esos 30 billones de pesos poderlo gastar e invertir en obra social, en la salud, en las aulas universitarias que estamos abriendo, en carreteras, vías terciarias, entre otras, en conectividad. Este gobierno va a dejar alrededor del 80-85% de Colombia conectada. Eso es pensarse el siglo XXI, conectividad digital. Y eso tocó asumirlo. Y yo digo estos argumentos, amigos y amigas, que aquí estamos los militantes, los comprometidos y comprometidas, porque detrás de todas estas reformas, de todas estas consultas, por supuesto que hay argumento y hay una visión de país. De esto se trata esta consulta. Recuperar los derechos de los trabajadores y trabajadoras es recuperar el derecho de los colombianos en general. Nos han acostumbrado tanto a un país de desigualdad que hasta a veces lo naturalizamos. Coloco un ejemplo del sistema de salud.
Nos han acostumbrado, miren esto, acostumbrado a tanta desigualdad que para nosotros es normal y natural y lo aceptamos, que el sistema de salud en Colombia, la calidad y la prestación depende de tu capacidad de pago en el bolsillo. Si tú vas a pedir una colonoscopia, qué sé yo, una cita con un especialista, en la EPS primero te van a mirar si tú tienes una prepagada o si estás plan complementario, si no tienes nada. Y si tienes prepagada plan complementario, te priorizan por encima del que no tiene la prepagada. ¿Cómo es eso? ¿Por qué nos parece normal eso? ¿Cómo así que el que puede pagar un poco más tiene derecho a tener mejor salud que el que no? ¿Cómo es la historia, amigos y amigas? Desigualdad en la vida y desigualdad hasta en la muerte. Esta es la sociedad de privilegios que ellos han construido. Es la sociedad de privilegios de las cuales ellos no se quieren desprender. Por eso nos odian. Por eso nos detestan. Por eso dicen mentiras de nosotros todos los días. Ahí el presidente Petro lo decía. Yo no le paro bola a esos medios porque solo hablan mentiras de mí. Y los que estamos acá, si le paráramos bolas a los medios, viviríamos deprimidos. Mentira tras mentiras. Porque para ellos somos un lunar en la historia. Porque para ellos somos un paréntesis que no se tiene que repetir. Querían hacernos el golpe, no se nos ha olvidado. Que la misma embajada norteamericana lo dijo ante Colombia. ¿Se acuerdan? Hace 7 meses el presidente Petro denuncia públicamente: hay un plan para matarme. Y aquí los de oposición y los periodistas prepagados esos salen a burlarse. Y el embajador gringo tuvo que salir a decir: sí, nosotros como embajada sí tenemos conocimiento de un plan muy serio para matar al presidente. Y alguno de la oposición, alguno de estos periodistas rastreros salió a disculparse, a decir: presidente, sí, lo rodeamos, tenemos diferencias políticas, pero una cosa es la diferencia política y otra cosa es la vida. Ellos han pasado todo límite de dignidad. Calumnias, mentiras, montajes judiciales nos hacen. Todo el Estado en contra. Nos quieren llevar ante los jueces. Porque lo que no ganaron en elecciones lo quieren hacer por medio del tribunal. ¿Cuántas demandas no tenemos y procesos de pérdidas de investidura? Reviven cosas que ya se habían cerrado, que estaban en el olvido hace 10, 15 años, con argucias y falacias. Y a veces nos hacen pensar: oye, ¿será que el presidente sí mete droga? Hasta en eso. No, señores. Nosotros no nos dejamos engañar. Porque algo, dicen tanta mentira, que como buen colombiano, ¿no? En el fondo dice: oiga, si hace, cuando el río suena. ¿Cierto? De tanto será que habla que algo será verdad. Porque así somos los colombianos. Por eso la estrategia de ellos mental. Mentira tras mentira. Que el presidente está enfermo, que el presidente consume, que dónde está el presidente, que por qué no tuitean 2 horas, que por qué tuitea a la 1 de la mañana y no a las 7 de la mañana, que por qué se pierde. Y sale la carta de este personaje que la historia ya lo olvidó, porque es un periódico de ayer y lo que hace es simplemente llamar la atención. Que le muerde a aquel que le dio la mano y lo resucitó políticamente a decirle que el presidente se fue quién sabe a dónde en Francia. Con su hija, con sus nietos, ¿o acaso el presidente no puede compartir con sus seres queridos? Y un personaje como Leiva, que yo lo conocí, yo también me lo hubiera escapado. Me voy a ir a Francia a estar al lado de Leiva. No, señores. Pero nos dicen tanta mentira que el colombiano promedio puede decir. Tanta mentira que el colombiano promedio tal vez empieza a dudar. ¿O no, amigos y amigas? Y digámonos la verdad, tal vez algunos de los que están acá, tal vez se lo pregunta. Cuando los vecinos, los familiares, los de WhatsApp, todos los que votaron y ahora le dicen: oiga, ese es el gobierno del cambio. Ahí está su presidenta, ahí está el otro. Y uno como que recibe tanto bombardeo. Por eso estos espacios son tan bonitos.
Porque claro que estos espacios son como terapias de grupo, aquí es para darnos energía, para encontrarnos los que soñamos con este país mejor, país de la belleza, los que creemos en Petro. Que se escuche en Yopal, que es donde está el presidente en este momento. El pueblo está contigo. Nosotros no podemos dudar, amigos y amigas. Este año va a ser muy difícil, porque ellos van a polarizar más, nos van a atacar. Ellos han pasado todo el límite ético y lo van a seguir haciendo. Han asesinado antes, pueden volverlo a hacer, lo siguen haciendo. Y si no es el asesinato corporal, es asesinato moral, que es peor, porque al final los que somos de procesos alternativos, que tenemos nuestro nombre, no tenemos nada más. Si tuviéramos los miles y miles de millones de ellos, nos vale cualquier cosa, lo que digan de nosotros. Pero por supuesto que nos importa, porque es nuestro nombre. Miren lo que hicieron con nuestra compañera Francia, porque ella era el símbolo de símbolos. Vicepresidenta, mujer, negra, afro, del Suárez, Cauca, víctima, pobre, trabajadora en casas de familia. Y desde el principio fue su objetivo. Y dele, día tras día, no se la bajaron nunca. Tanto que hoy a la vicepresidenta, ella misma lo dijo, no le gusta salir a medios. Tanto que es así. Nosotros no podemos dejarnos engañar, porque sí, aquí la lucha es por un país diferente con derechos y para disminuir esa desigualdad que ellos han sedimentado y naturalizado. Este año va a ser peor. Yo sí lo digo. Total. Se va a agudizar. Y por eso para nosotras esta consulta popular es una oportunidad, porque nos pone ya en campaña. Ellos ya se dieron cuenta del error. Por eso tramitan una reforma laboral chiquitica ahí de 4 puntos del Partido Liberal. Y ahora sí Fincho Cepeda, el jefe de la banda, el bandido de bandidos, no lo digo yo, lo digo él. Pues el jefe de la banda es un bandido. Un HP bandido, un honorable parlamentario bandido. Dicen, no, venga, discutámoslo. Y no es porque quieran los derechos de los trabajadores. ¿Es por qué? Porque le tienen miedo a que el pueblo se movilice. Esa es la razón. Ellos no les importa recuperar los derechos de la gente. Le tienen miedo a que esta ola que empieza a crecer se vuelva un tsunami sin precedentes y nos lleve a la reelección del 2026. Tienen miedo de que, como la gente se ha dado cuenta de lo bellacos y lo pícaros que son, la gente tome conciencia y decida que el próximo 11 de marzo del 2026 ya no vamos a ser solo 50 congresistas del pacto más los 10 de comunes, 60, que nos faltó el 70% para poder ser mayorías, y digan, ahora sí vamos a votar por el pacto. Porque puede llegar cualquier presidente, la reencarnación de Jesucristo, pero con este Congreso como está no va a pasar nada. El país entero está tomando conciencia y ellos ya lo saben. Y esa es nuestra campaña. Nuestra campaña por la consulta popular es dar a conocer las 12 preguntas, pero también el mensaje que está de fondo de esas 12 preguntas. Estamos cambiando el país y ese cambio se hace con la gente y recuperando los derechos. Y detrás de la consulta popular está la campaña, lo que significa poder seguir construyendo una agenda de cambio en los próximos 4 años. Porque termino con esto y perdónenme, me extendí, yo no voy a hablar más para que no. Ya hice las 2, 3 preguntas, ya las respondí las mías. Ya. El 2026 nos vamos a enfrentar a una dicotomía. O le apostamos a la continuidad del cambio en función de la gente, gobierno del pueblo y para el pueblo, o vuelven aquellos de la motosierra, los seguidores de Milei, los seguidores de Trump, los fachos,
Aquellos que solamente quieren gobiernos para los súper ricos, como hace Trump, que le está dando todo su país a Elon Musk y a los 3 grandes multimillonarios, megamillonarios del mundo. Ese es el mundo de la desigualdad, y esa es la Colombia de la desigualdad que ellos quieren retomar. Y si llegan los seguidores de Milei, que le gusta andar con motosierra, y para nosotros la motosierra no es un performance, no es una foto. Nosotros sí sabemos que es un país de motosierras. Nosotros sí sabemos lo que significa el dolor de las muertes, de las masacres, de la ignominia. Ellos van a volver, y si vuelven, vuelven por todo. Vuelven contra todos nosotros. No pasarán, no pasarán. No pasarán. De eso se trata esta consulta popular. Se trata de recuperar la reforma laboral, pero se trata también de sedimentar las bases de lo que va a ser la gran ola de la continuidad del cambio 2026, porque este proyecto se reelige, porque el pacto histórico va a crecer, porque Colombia va a seguir soñando que si hay una segunda oportunidad para todos y todas nosotras, el país de la belleza, el país de la justicia social, el país de la transición energética, el país de la dignidad. Muchas gracias. Los quiero mucho, y para adelante, mucha fuerza, para atrás y para coger impulso.